Bien, bienvenidos a la clase de balance de materiales de energía. Dime, Alemán. No, no hay preguntas por el momento. Hoy es 8 de noviembre de 2023 y son las 10:22 de la mañana. Vamos a terminar el tema 1 hoy con un punto especial de este tema. A ver, ok. Punto especial de este tema, por eso lo llamé balance de materiales, tema 1.1. Es como un complemento, una especie de complemento al tema 1 que ya terminamos la semana pasada, pero no quiero dejar de eh, darles esta información que para algunos puede resultar útil y espero que así lo sea. Y igual dejaré al final un ejemplo para ver si se aplica. Loren llegó. Buenos días, saludos, Loren. Buenos días, profe. Como le iba diciendo a los muchachos, ya nosotros habíamos terminado técnicamente el tema 1, solo que hay una parte del tema 1 que es complementaria y no me gustaría dejar pasar la oportunidad porque puede ser útil, que es la técnica de resolución del problema. Esto tiene solamente un ejercicio al final que probablemente lo hagamos aquí o lo dejo para la casa, depende del tiempo de nosotros. Entonces, empezando la clase de hoy, uno de los objetivos principales de esta materia y de otras es proporcionar al estudiante herramientas y habilidades para la resolución de problemas. Si no, vean lo de cálculo. Si la persona adquiere hábitos efectivos para la resolución de problemas de forma temprana, se ahorrará un tiempo considerable y muchas frustraciones dentro y fuera de la... Eso está de más decirlo, ¿verdad? Hábitos. Los ingenieros, y a esto me refiero, cuando ustedes están más avanzados en la carrera se van a dar cuenta de eso, consideran que el razonamiento frío y lógico es la forma de resolver los problemas de la vida real. Pero la experiencia demuestra que tales procesos mentales no son naturales, es decir, es muy complicado para las personas no mostrar sus emociones. Por ejemplo, si uno está preocupado o está estresado o tiene de alguna forma problemas o siente miedo o siente alguna de esas emociones, es difícil no mostrarlo y es difícil que no te afecte en tus problemas mentales. Si no, fíjense cuando están haciendo algún examen. ¿Quién no se ha bloqueado en un examen? Bien, todo eso pues puede afectar los problemas mentales. Y cuando uno está resolviendo un problema de ingeniería también ocurre. Entonces, los procesos mentales fríos y calculadores, entre comillas, no son naturales y se requiere una práctica considerable para que el individuo adquiera las habilidades necesarias. No estoy diciendo que ustedes tengan que ser fríos y calculadores en todo, ¿ok? Es en líneas generales la percepción de las demás personas de lo que es un ingeniero o un científico también. Caemos dentro de la misma categoría. Los ingenieros experimentados tienden a tener un pensamiento muy enfocado a resolver problemas. Ustedes yo no sé por qué empezaron a estudiar ingeniería, pero seguramente cuando empezaron tal vez no se dieron cuenta de esto. Bueno, aquí se los estamos diciendo. Aún si estos problemas no existen, o sea, un ingeniero puede tener fama de loco, pero es porque está tan acostumbrado
a enfocarse en la resolución de problemas que hasta aquellos problemas que en realidad a muchas personas o muchas personas creen que no existen, nosotros tratamos de resolver. Bueno, algunos. Los ingenieros que tienen mucha más práctica en esta clase de cosas tienden a ser tenidos como locos de remate. Bien, por eso tienen fama de pesimistas empedernidos. Sin embargo, en realidad estos temores son completamente infundados. Los ingenieros no son para nada pesimistas empedernidos, solamente que, repito, mentalmente están tan enfocados en resolver problemas que tienden a hablar de esa forma y la gente los confunde o los categoriza en una categoría que no necesariamente tiene que ser buena. Un ejemplo o ejemplos de todo eso, por ejemplo, son la ley de Wheeler, un ingeniero famoso. Dice, nada es imposible para la persona que no tiene que hacerlo. Ley de Howe, todo individuo tiene un plan que no funciona. La ley del 90-90. El primer 10% de la tarea requiere el 90% del tiempo y el 90% restante ocupa el 10% del que queda. Si no, fíjense en los exámenes. Cuando uno está bloqueado en un examen, se consume el 90% del tiempo del examen en hacer 10% de los problemas y cuando ya le agarra el truco al asunto, hace todo el resto del examen en los últimos 10% del tiempo que queda en el examen. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, probablemente también. Ley de Gordon, si no vale la pena realizar un proyecto, no vale la pena hacerlo bien. Solo se hacen, se hacen bien los proyectos que valen la pena hacer. Depende, porque eso de valer la pena también es bastante subjetivo. La ley de Slack, lo mínimo con que se conforme será lo máximo que pueda esperar obtener. La ley de O'Toole, Murphy era un optimista. Eh, bien, X. Cuando ustedes se den cuenta, esto que está aquí es pensamiento típico de la filosofía de un ingeniero. De todas formas, ustedes dicen, ¿qué clase de loco de remate pudo haber dicho esto? Bueno, no son solamente personas que tienen experiencia y muchas veces ven esto desde un punto de vista que no es del común de las personas, ¿ok? Un procedimiento muy popularmente extendido para resolver problemas propone dividir el proceso en 5 fases que no necesariamente deben ser ejecutadas de forma secuencial. Es decir, no es que voy a la fase 1, después a la 2. Puede ir directamente a la 4, tal vez, y después regresarme si es que me quedo trancado en alguna parte, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son esas fases propuestas y si ustedes están de acuerdo con ellas. Primero, entender el problema y los objetivos. ¿Cómo vas a entender un problema que no has entendido todavía? Perdón, ¿cómo vas a resolver un problema que todavía te cuesta comprender para qué y de dónde viene? Entonces, no es que el problema no existe, sino que el problema es probablemente uno que no has entendido todavía. 2. O segunda fase, formular opciones posibles para los resultados. Okay, los ingenieros pueden trabajar a veces de atrás para adelante, es decir, visualizando primero un resultado, una vez entendido el problema, visualizando un resultado y después tratando de demostrar o verificar si se llega a ese resultado por vías que ya vamos a ver en la siguiente fase. Fase 3. Considerar restricciones. Es decir, un problema en particular no puede ser completamente 100% libre de restricciones. Debe haber un límite, debe haber algunas cosas que dicen esto es permitido pero esto no. Por ejemplo, el típico problema de la construcción, ¿cierto? Los ingenieros civiles y los ingenieros químicos nos vemos en esta clase de problemas, en este atolladero muy bien seguido. Por ejemplo, vamos a construir una casa
lo primero que nos dan es el plano del terreno, ¿cierto? O vamos a construir una planta de X, Y, Z producto y vemos los planos del terreno donde tenemos que poner toda la planta, dónde vamos a poner los reactores, en qué parte vamos a poner las bombas, o dónde va a estar el área de transferencia de calor, dónde va a estar el área administrativa, etcétera. Esos son restricciones. A veces llegamos a la conclusión de que el terreno en donde quieren construir la planta no alcanza para poner todo lo que debe ir en la planta. Entonces ahí estamos en una disyuntiva, ¿cierto? ¿Cómo diseñar para que, cumpliendo todas las normas de seguridad apropiadas, nuestra planta quepa en el minúsculo patio y muy probablemente de forma irregular de un terreno que ha sido donado o ha sido comprado para tal efecto, o de un terreno que ya estaba en donde estaba otra planta ocupando un espacio y tenemos que recuperar o distribuir la planta de la forma óptima para que todo quepa allí adentro, ¿sí? Entonces eso es problemático y es típico de lo que ustedes pueden hacer en su curso de diseño de planta. Ya los veré cuando lleguen a diseño de planta. Bueno, diseña la planta y tiene que estar ubicada en este terreno. ¿Cómo van a poner todo eso allí adentro de ese terreno? No sé. Ah, por cierto, el terreno, cuando dije que tenía formas irregulares, pues sí tiene formas irregulares. Por ejemplo, puede estar a la orilla de la playa, entonces no pueden utilizar todo el terreno, sino que por seguridad tienen que dejar un margen como de unos 3 o 4 metros de la orilla de la playa. O supónganse que la planta requiera de un muelle para la salida, entrada, salida de producto. Ahí pues, obviamente necesitan diseñar bien dónde puede estar el muelle porque hay ciertas restricciones legales en donde una planta no puede estar cerca de un muelle o a una distancia determinada de un muelle. Um, También puede tener, por ejemplo, el terreno. El terreno ustedes pueden considerarlo en forma cuadrada, ¿cierto? O rectangular. Sería la forma más común. Pero ¿qué tal que tenga la forma de un Lego? ¿O qué tal que tenga la forma de una letra E? En donde hay muchas este, muchos lugares en ese terreno en donde ustedes no pueden ubicar nada. Entonces ahí se complica todo, ¿verdad? Porque ¿dónde van a tirar las líneas de tuberías que interconectan todos los procesos? ¿Dónde van a colocar cosas que no pueden estar juntas? Por ejemplo, ustedes no pueden poner una caldera cerca de una planta, de un tanque que maneje productos inflamables. Eso es absolutamente prohibido, ¿cierto? La caldera tiene que estar siempre ubicada en el sitio por donde entren los servicios. La caldera consume gas para combustible y consume agua de reposición. Entonces, no pueden colocar, por ejemplo, la caldera a 500 metros de las tuberías de entrada de gas y de agua de servicio. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿cierto? Considerar restricciones. Paso número 4. Ejecutar la estrategia de resolución de problemas elegidos. O sea, ustedes obviamente tienen una estrategia preferida para resolver sus problemas. Yo no me voy a meter en eso, pero tienen que ejecutarla para tratar de resolverlo. Paso número 5, evaluar el procedimiento y evaluar también los resultados. ¿Les dio bien? ¿Les dio mal? ¿Qué clase de problemas encontraron al resolver esos problemas, etcétera? A tratar de resolver el problema, etcétera, etcétera. Entonces, veamos un poquito más en detalle de lo de los 5 pasos. Paso 1, entender el problema y los objetivos. En entender el problema, tenemos eh, desde el punto de vista no técnico algunas cuestiones que resolver y también desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista no técnico, en la parte izquierda, amarillo, ¿quién pidió una solución?
Por supuesto que ustedes como ingenieros pueden identificar un problema, pero tal vez nadie haya pedido hasta ahora que ese problema se resuelva. Entonces, si tienen un cliente, obviamente que ya saben quién pidió la solución. Y tienen que dar la solución dependiendo también de las necesidades de su cliente, ¿cierto? Si yo tengo un cliente, por ejemplo, me piden construir un templo, una mezquita, yo no soy musulmán, o si me piden construir, por ejemplo, un sitio judío, un templo judío, y yo soy cristiano, yo no puedo sugerir en el templo judío, no, bueno, vamos a colocar la cruz aquí en el altar, por Dios. No, ¿verdad? No le van a sugerir eso. Entonces, dependiendo de mi cliente, tengo que ajustar todos los elementos que debería llevar a la solución que pide esa persona. ¿Quién pidió la solución? Muy importante, ¿cierto? ¿Dónde surgió el problema? Segunda pregunta. ¿Dónde surgió el problema? Tiene que ver con la localización, geolocalización del problema, ¿cierto? Un problema en Maracaibo puede ser, por ejemplo, el suministro de agua, pero eso seguramente que no es un problema en Ottawa, capital de Canadá, capital administrativa de Canadá, que está justo en la orilla del lago Superior. El lago Superior es inmensamente grande, conjunto de agua dulce, o sea que no debería tener problemas. Nosotros en Maracaibo no deberíamos tener problemas con agua porque también estamos a la orilla de un gran lago. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser una solución tomar agua del lago por los problemas que ustedes saben. Contaminación, etcétera, etcétera. ¿Quién recibirá la solución dentro de los problemas no técnicos? ¿Quién recibirá la solución? Pues mi cliente, ¿cierto? Dependiendo de quién la ejecute, quién la recibirá. Y no solamente quién la recibirá. Yo puedo tener el proyecto de construir una mezquita o un templo judío siendo yo cristiano. Todo eso es perfectamente posible, pero teniendo las necesidades de mi cliente. Sin embargo, mi cliente probablemente ha contratado a una empresa para construir. Una vez que el ingeniero diseñe el proyecto, él se lo traspasa a una segunda persona que es el contratista, el que de verdad va a hacer las cuestiones físicamente allí. Es decir, ustedes como ingenieros no se van a poner con una pala a hacer las excavaciones ustedes mismos, ¿verdad? No. Se pasa el proyecto al contratista en donde físicamente hablando él va a hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo va a recibir? El contratista te va a pedir cosas, como por ejemplo los códigos aplicables, servicio de agua, servicio sanitario, servicio de drenaje, servicio eléctrico, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene obviamente que no solamente adaptarse a las necesidades del cliente, sino también avanzar, o mejor dicho, adelantarse a qué es lo que te va a pedir el contratista. Tercero, ¿qué se espera de usted? Como ingeniero, obviamente, ustedes saben qué es lo que la gente espera. Que hagas un proyecto bien hecho, por lo menos, y adaptado a las necesidades de tu cliente, que lo debe aprobar antes de enviarlo a ejecutar. ¿Qué va a producir? Si usted está diseñando una planta para producir X, Y, Z, adáptese a las necesidades de este producto X, Y, Z. Hay productos que, por ejemplo, se pueden almacenar a cielo abierto. Si va a producir cemento, la materia prima para producir cemento es yeso, piedra, clinker. Clinker es un tipo de mineral y eso se puede almacenar a cielo abierto. Pero si tienes una planta productora de aceite de comer, la materia prima que es el maíz o aceite de maíz, la materia prima que es el maíz no lo vas a almacenar a cielo abierto. Se pudre, le cae humedad, le cae coquito y mira, ve, frito. No tienes más materia prima. Entonces, ¿qué se va a producir? Es muy importante para determinar, primero y principal, dónde almacenar la materia prima. Segundo, los tipos
de modos de producción y tercero, la disposición de los productos. Porque tú produciendo, por ejemplo, algún tipo de aceite, tienes que tenerlo almacenado en un tanque, ¿cierto? ¿No? De perogrullo. Entonces, diseña el tanque, etcétera, etcétera. Gracias. Aquí me traen un sabrosísimo café y caliente. Gracias. Qué bueno. ¿Cuál es la meta? La meta de producción. La meta de producción tiene mucho que ver con el volumen de producir, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo diseñar una planta de 5 toneladas por semana, o para ver, 5 toneladas por semana por 4 serían 20 toneladas mensuales a producir, o a diseñar una planta de 200 toneladas mensuales. No es lo mismo, ¿cierto? Por los volúmenes, por las cantidades de sitios. ¿Qué se desea? ¿Cuál es la meta? Bien, ¿qué se debe resolver? ¿Cuáles son los problemas inherentes principales al tipo de solución que yo estoy viendo? Por ejemplo, de nuevo en diseño de planta, si yo voy a producir algo aquí en Maracaibo, aquí no tengo casi agua. Tenemos un problema crítico de agua en la ciudad, y en toda Venezuela tenemos un problema crítico de distribución de electricidad. Así que si mi proceso requiere grandes cantidades de agua y grandes cantidades de electricidad, busca alternativas. Por ejemplo, se pueden perforar pozos subterráneos, sacar agua de pozos artesianos, etcétera, para el problema cuando tengamos sequía. Y en términos de electricidad se puede considerar la compra de una planta eléctrica consumidora de combustible para proporcionar energía en cuanto no la tenga disponible en la red eléctrica. Pero por supuesto que todo eso constituyen costos adicionales, que es otro problema a resolver. ¿Qué conceptos, sigo leyendo cuadro amarillo, qué conceptos, fórmulas, leyes, reglas son pertinentes y deben aplicarse? Todo eso lo saben ustedes, bueno, o lo deberían saber en el momento en que adquieren título de ingenieros químicos. Ya es porque nosotros estamos conscientes de que ustedes saben los conceptos principales que se aplican en cada caso. Y para todo tipo de proyectos, como las leyes de la conservación de la masa, leyes de la conservación de la energía, leyes termodinámicas, primera, segunda, ley del equilibrio termodinámico, cómo se interrelacionan los diferentes productos, orgánicos, inorgánicos, parte de la química, qué reacciona con qué, propiedades físico-químicas como densidades, viscosidades, temperaturas, entalpías, entropías, de un montón de sustancias. Entonces todo eso debería formar parte de su conocimiento, y esto les va a permitir más o menos suponer qué clase o cuáles son las fórmulas y leyes que se aplican en cada uno de los casos. Siguiente, ¿qué información está disponible sobre entradas, salidas y restricciones? Muy importante. En cada problema debe darse datos, ¿cierto? Si no, entonces, ¿dónde está el problema? Si no hay datos disponibles, ¿dónde está el problema en realidad? Entonces, si yo tengo un problema, es porque tengo datos y necesito, obviamente, llegar a un resultado, pero también cumpliendo con ciertas restricciones. Entradas, salidas y restricciones. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale? ¿En qué entorno se involucra todo esto? Siguiente. ¿Qué suposiciones pueden hacerse o inferirse? Hay algunas cosas en algunos problemas, sobre todo en balance, en donde no te van a dar todo, y uno tiene que suponer cosas. Suponer desde un punto de vista lógico, suponiendo con leyes y fenómenos que ustedes saben que son ciertos, ¿cierto? Después, cuando estemos haciendo problemas de eso, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Identifique la información faltante. Cuando no tenemos que resolver un problema y no nos dan suficientes datos. Si hay alguna información que ustedes necesariamente necesitan saber, deberían entonces ir a la fuente del problema o a la persona o institución que les pidió resolver un problema y requerir más información al respecto.
defecto, porque si no, no hay posible solución. Entonces, identificar cuál es la información faltante o la información crítica también es una habilidad que se requiere practicar. ¿Quién tiene información? Eso puede ser truculento o tricky, como dicen por ahí. Saber que a uno le falta información es una cosa, pero saber quién la tiene, ¿a dónde voy? ¿Dónde la busco? ¿Quién puede tener datos sobre esto? Lamentablemente no hay forma. Tiene que tener experiencia en alguna de estas cosas para saber dónde buscar la información que le puedas estar haciendo falta. Ajá. ¿Quién tiene la información? ¿Dónde está? ¿Cuál es la mejor forma de obtenerla? ¿Y esa información es válida? Muy importante. ¿Será válido? Identifique la información en conflicto. Si ustedes tienen datos, múltiples datos, esa es otra. Si ustedes tienen múltiples datos, pudiera ser que un dato entre en conflicto con el otro. ¿Hay alguna incongruencia? Es posible. ¿Es esa incongruencia entendible o es debido a un cambio en el futuro? En cambio, por ejemplo, cuando tengo diferentes alimentaciones en el proceso, es posible que el proceso cambie una alimentación A pase a un proceso B que tenga una alimentación C. Entonces puede ser que no sea incongruente, sino simplemente que son procesos diferentes. Es válida. Ok. Identifique la información en conflicto. Bien. Identifique la información no pertinente. Pudiera ser que me estén dando tanta información que mucha de esa información, mira, no me importa, ni me interesa. O puede haberla simplemente inferido de otros datos, ¿cierto? Hay una información que es crítica y relevante, pero otra información no necesariamente. Para entender el problema también hay otras fuentes, otras preguntas que debo hacer de carácter técnico, ¿cierto? ¿A qué estrategia, estoy en el cuadro rosado de la derecha, a qué estrategia se puede recurrir para resolver el problema? Eso tendría que ver ustedes porque cada quien, repito, tiene una estrategia preferida para resolver un determinado problema. Resulta que uno tiene que tener como un background o una base de datos de estrategias. Esto se resuelve así, esto se resuelve así, esto se resuelve de esta forma, sustituyendo, integrando, etcétera, etcétera. Entonces, obvio, ustedes pueden tener su estrategia favorita, pero si es un problema en particular y ya hay una forma estudiada en los libros o ya ustedes tienen experiencia de una forma de resolver un problema particular, yo no sé cuál es el problema en utilizarlo. ¿Cuál es el primer paso y cuál es el primer y último paso? Si supiera que normalmente una persona que tiene una estrategia ya sabe cuáles son los pasos que debe seguir, pero otras no tienen ni idea. Mucha gente se bloquea. ¿Y por dónde empiezo? Si ustedes tienen una idea de por dónde empezar, entonces ya están bien encaminados. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el último paso? Tiene que ver mucho con la solución que están buscando del problema. Entonces, primero y último paso son los pasos más importantes porque allí son precisamente donde la mayoría de la gente se bloquea. Si ustedes tienen claro el primer paso, seguramente será más fácil ver cuál es el segundo, el tercero y así sucesivamente. Y si tienen claro el último paso, ya saben cómo terminar de hacerlo y no quedarse como que en un loop, en un círculo vicioso. Siguiente, ¿qué similitudes y diferencias hay con los problemas de texto? Por supuesto que ustedes estudiando en la universidad tienen sus textos. En el balance estoy utilizando el texto de Jiménez, ¿cierto? Y hay muchos problemas allí y hay estrategias para solucionarlos. ¿Qué similitudes y diferencias hay con los problemas que encontré en el texto y con lo que has resuelto antes? No necesariamente tiene que haber problemas en el texto, ¿cierto? Porque si se encuentran en la vida real con un problema que no está en el texto, pero ya lo habían visto o lo habían más o menos entendido de clase, entonces no hay problema. Lo pueden resolver de la misma forma como resolvieron el otro. Por eso es que hay que guardar los cuadernos. Los cuadernos y hacer bastantes ejercicios de los libros, ¿ok? Porque mientras más ejercicios sepan cómo resolverlo, pues mejor les va a ir cuando estén en el mercado laboral.
Increíble, ¿no? Cierto. Siguiente. ¿Qué relaciones hay entre los elementos? Entre los elementos como que, bueno, hay elementos que te dan para resolver el problema. Ya lo había mencionado antes, leyes físicas, propiedades, etcétera, etcétera. Y uno viendo en las materias, por ejemplo, en físico-química o en termodinámica, sabe perfectamente qué clase de relaciones hay entre la temperatura y la presión, por ejemplo, de un determinado gas. Y eso es muy importante porque puede constituir un paso clave en el diseño de un tanque o de un reactor o de una columna o de un agitador. Y también, por ejemplo, si uno ha visto la parte de controles, seguramente lo van a ver el semestre que viene. En la parte de controles uno tiene que ver o estar consciente de que hay una correlación entre la temperatura, temperaturas altas y bajas dentro de un sistema. En un reactor a una cierta temperatura tiene que mantenerse bajo control. Si la temperatura baja no se produce la reacción. Y si la temperatura es demasiado alta puede producirse una reacción explosiva que es desencadenante de un desastre. Entonces, obviamente, esto de las relaciones entre elementos es una cosa importante a la hora de resolver problemas. Siguiente, ¿cuál es el periodo de tiempo? Eso es una pregunta muy importante, sobre todo cuando estoy resolviendo un examen. En un examen me dan 3 horas, qué sé yo, 2 horas y media, o qué sé yo cuánto le dan a ustedes en los exámenes, para resolver una serie de preguntas. Muchas veces de esos exámenes están construidos en un marco de tiempo a juicio del profesor, que normalmente no es el más racional tampoco, ¿cierto? No, ¿cómo voy a resolver este problema en 3 horas cuando el profesor se tardó 4 horas en clase resolviendo? Bueno, es cada quien, ¿verdad? Y también depende del ánimo del profesor. Siguiente. ¿Es correcto el enunciado del problema? Hay muchos problemas que increíblemente al enunciarse incurren en errores. Incurren, sí, en errores. Por ejemplo, me acuerdo yo, cuando yo estaba viendo diseño de un reactor, diseño de reactores, en qué época se llamaba reacciones o diseño de reactores, el malvado profesor que me tocó nos puso un enunciado de problemas que era imposible de resolver. Y nosotros matándonos la cabeza y matándonos la cabeza y echando cálculos y echando cálculos. Y al final del examen entregamos y todos dijeron nada, nos rasparon. Y resulta que después llegó el profesor y dijo, ese problema no tiene solución. Porque le falta una corriente de reciclo o una corriente de purga. Sin una corriente de ya nosotros vamos a ver después qué es la purga. Sin una corriente de purga es imposible resolver este sistema, y entonces nosotros nos quedamos así como que, profesor, es usted un malo, un malvado. Entonces, lo primero que debíamos haber establecido es, ¿está correcto el enunciado de ese problema? Porque si no, pide más información o verifica que el problema esté bien planteado. Siguiente, anticipe la forma y características de la solución. Bien, nosotros, repito, los ingenieros podemos trabajar de múltiples formas. Y una de esas es, tenemos un problema, podemos anticipar la solución y después analizar. Es decir, trabajamos en reingeniería o ingeniería en reversa. Tenemos el problema, vemos cuál es la solución o anticipamos cuál es una posible solución y nos vamos de atrás para adelante, de atrás para adelante, no, de adelante para atrás, al revés, para ver si esta solución es posible. Si llegamos a verificar que este problema en particular puede tener esa solución. Cuando tenemos una falla catastrófica en datos o información del proceso, eso es lo que procede. Siguiente, no pase por alto palabras que no entienda. Cuando ustedes han visto en el enunciado de un problema que no entienden qué quiere decir el enunciado ese que está ahí, y dice, bueno, no entiendo qué significa o qué quiso decir el profesor con este parte del enunciado, pero eso no importa, lo salto, sigo para adelante, sigo resolviendo este ejercicio y al final veo, pues, mentira. Tienen que entender cada una de las partes y
postulados que tiene ese enunciado, porque si no pueden estar perdiendo una parte o pieza muy importante de rompecabezas sin el cual no tiene ningún sentido cualquier cosa que pueden estar haciendo posterior. Y entonces, cuidado, cuidado con eso. Siguiente, haga un dibujo, use tablas, use gráficas para reunir información. Según mi experiencia, una de las fallas más catastróficas que pueden tener cualquier estudiante de ingeniería química o de cualquier carrera o de materia es que no hacen dibujos. Yo no sé por qué. Ustedes dicen, bueno, voy a entender el problema, se leen el enunciado, lo leen de adelante para atrás, lo leen de atrás para adelante, lo leen de arriba para abajo y lo leen de abajo para arriba y no hacen un dibujo, no hacen tan frito. Porque ¿cómo lo van a entender? Es muchísimo más. La gente aprende de múltiples formas y normalmente los ingenieros somos muy visuales. Aprendemos con un dibujo y no solamente aprendemos, analizamos todo con dibujos, diagramas, tablas, etcétera, etcétera. Y más que leer el enunciado de las palabras, hay mucha gente que aprende así también, leyendo y repitiendo verbalmente lo que está leyendo y después pues escaneando y viendo las palabras, las ideas principales, etcétera. Pero los ingenieros es típico que seamos visuales, entonces tenemos que aprender con un dibujo. En el dibujo ponemos todas las variables, entran y salen y vemos fácilmente cuáles pueden ser las relaciones entre ellas. Y no es malo, entonces haga el dibujo y vean qué pueden sacar de ello. Y gráficas, etcétera, para reunir toda la información posible y ver también cuál es la posible solución de eso. En el dibujo puede estar la clave para resolver un problema. Siguiente, distinga entre hechos y opinión. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que se puede probar. ¿Qué es una opinión? Una opinión es algo que fulanito me dijo. ¿Cómo diablos sé yo que fulanito sabe de eso? Puede ser, bueno, si yo conozco a fulanito y yo sé que es una persona responsable y que no me va a mentir, meter mentiras, ni coba, ni embuste en ninguna parte, bueno, chévere. Yo puedo elegir creer o no creer sin tener una prueba, pero eso es un postulado. Eso es una opinión de alguien. La opinión de alguien puede ser buena o puede ser mala, o puede ser con intenciones buenas o puede ser con intenciones fatales y catastróficas. Entonces, alguien puede no caerle bien a ustedes, o sea, esa persona a ustedes no las pasa ni por aquí, pero de la cara para afuera dice, ay sí, que no sé qué más, y que amigo, que no sé nada. Tengan cuidado. También hay gente que tiene buenas intenciones, pero no tiene la suficiente experticia y experiencia, entonces puede llevarlos a falsas conclusiones, falsos datos experimentales y por supuesto los resultados que van a tener no van a ser nada confiables. Entonces, un hecho es algo que ustedes pueden probar, refutar, experimentar con eso y comprobar. Una opinión es algo que dice alguien que puede creer, pero puede ser falso. Siguiente, ¿qué hechos no especifican o están implícitos? Hay muchísimos problemas en la cual uno puede sacar datos de donde no creen ustedes que pueden haberlos. Porque los ejemplos, por ejemplo, en los enunciados de balance de materiales, puede haber muchas veces cosas que aunque no lo dicen, como nosotros sabemos que son ciertas, entonces las ponemos allí. A temperatura ambiente, ¿qué diablos es la temperatura? Bueno, nosotros decimos 25 grados centígrados, aunque sabemos que en Maracaibo puede ser 35. Temperatura ambiente, no te dicen en ninguna parte qué es temperatura ambiente, pero asume 25 grados centígrados y no necesariamente tenemos que especificar nada. Paso número 2, formular posibles opciones para los resultados. ¿En qué entienden por formular opciones? ¿Cuáles son los pasos o requerimientos que debería cumplir para que esto sea una opción? Veamos la tabla de la izquierda, la anaranjada. ¿De qué otra manera lo hará o lo haría? Una opción es una posibilidad, ¿cierto? Y no significa que sea la única.
A veces sí, a veces hay múltiples opciones para llegar a un resultado posible utilizando caminos diferentes. Siguiente, ¿qué herramientas, sistemas, procedimientos, estrategias, métodos se puede usar? Eso depende de quién vaya a solucionar el problema. Si es una persona de poca experiencia, tendrá obviamente falta de alguna herramienta o posiblemente no tendrá las herramientas completas para la solución de un sistema. Puede tener herramientas muy buenas o herramientas favoritas para resolver el procedimiento del sistema, etcétera. Pero si no tienes experiencia, no tienes todas las herramientas y por lo tanto, si hay un problema que se resuelve de alguna forma diferente y no sabes, pide ayuda, consulta con superiores, consulta con asesores, etcétera. Puede llevarte a una buena solución. Tercer, o sea, siguiente, ¿dónde se hará? El lugar. Porque las opciones para la solución dependen mucho, ya nosotros habíamos hablado de esto, de la localización de dónde estará el lugar. Implica muchas cosas. Siguiente, establezca relaciones entre los datos. Establezca relaciones entre los datos. Si yo estoy diseñando un reactor y me dan variables de entrada, por ejemplo, la estequiometría de la reacción, o pónganme que no me la den, me dan simplemente el hecho de que la combustión completa del eneptano. Como yo soy química, entonces hago la reacción, no sé qué más, y veo cuáles son las variables que se relacionan con eso. Combustión completa del eneptano requiere eneptano y requiere oxígeno, ¿cierto? Eso es establecer relaciones entre datos. Aunque datos de la salida no me están dando datos de la entrada, uno con la estequiometría de la reacción puede conocer los datos de la masa de salida y viceversa. Si me dan datos de la masa de salida con la estequiometría, que no me la dan, o no necesariamente me la dan, del problema puedo conocer los datos a la entrada. De eso nosotros hicimos un problema en la clase pasada. Siguiente, piense en fórmulas o definiciones que puedan ser pertinentes. No hay nada más costoso que perder tiempo porque no sé cómo llegar a un dato o a un valor que necesito para seguir adelante. Ahí estoy perdiendo un montón de tiempo. Entonces, si yo conozco la mayor cantidad de las fórmulas o relaciones que hay entre los valores y los datos, entonces sí puedo llegar a una estrategia de solución y llegar a una solución de forma rápida y de forma confiable. Siguiente, ¿qué necesitas saber para obtener una respuesta? Necesito los datos, por supuesto, pero ¿cuántos datos? A veces me dan datos de más que no uso. A veces me dan datos de menos, entonces tengo que suponer algunos. Entonces tiene que tener en claro qué es la clase de respuesta que ustedes se les está esperando de ustedes que hagan. Siguiente, relación del problema con ejemplos similares de trabajos o lecturas previos. Bueno, lo que yo había dicho de la experiencia de las personas. Si ustedes han realizado muchos ejercicios de balance, ya después a lo que encuentren este es parecido a ese y lo resuelve de forma similar, o este es igualito al otro, pero en lugar de los flujos ir así, ahora va así. Entonces, simplemente la experiencia y por supuesto eso es responsabilidad solamente de ustedes de adquirirla, haciendo bastante ejemplo, bastante ejercicio, etc. Ahora voy con el cuadro rosado de la parte derecha. Trabaje sobre una versión simplificada del problema. Si el problema está muy complicado, ¿qué pasa si yo en lugar de hacer esto así, lo hago así o lo simplifico? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo, en el caso de los reactores, en el caso de los reactores con transferencia simultánea de masa y calor, que son los complicados? ¿Qué pasa si yo, en lugar de hacerlo con transferencias de masa y calor, primero lo hago sin tomar en cuenta el efecto de la temperatura, transferencia de masa, y después lo hago tomando en cuenta solo el efecto de la temperatura, transferencia de calor, y combino los dos resultados para llegar a una solución que me permita ver cuál es el efecto
cuando tengo los dos juntos, transferencia simultánea de masa y calor. Resulta que eso es válido. Cuando ustedes estén viendo operaciones unitarias 3, se van a dar cuenta de que eso precisamente es lo que se hace cuando se va a diseñar una torre de humidificación de lecho empacado. Primero se toma en cuenta la parte de la transferencia de masa y después se toma en cuenta la parte de la transferencia de calor y después se combinan las dos para tener un diseño de una columna que haga exactamente eso que les están diciendo, un proceso de humidificación o enfriamiento de agua. Siguiente, trabaje sobre una parte del problema a la vez. Bueno, por supuesto que si uno es multitasking, puede ir trabajando, bueno, este y este y este con este y este no. Pero lo confieso, yo soy una persona que no puedo trabajar en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, primero me concentro en una cosa y cuando me tranque, no puedo seguir avanzando, entonces paso a otra a ver qué tanto puedo avanzar en ese otro problema o parte del problema en el que estoy trabajando. Como digo, el problema puede ser complejo y puede tener múltiples variables. Tercero o siguiente, adivine una respuesta y trabaje para verificarla. La verificación puede conducir a un plan factible. Ok, lo mismo, ya lo había advertido antes. Los ingenieros trabajamos también de adelante para atrás. Trabajamos múltiples direcciones, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y una de las formas para resolver un problema es, si tengo el problema planteado, trato de imaginar la solución. Y voy a trabajar para que a partir de la solución poder demostrar que partió de un problema propuesto tal y como está planteado. Entonces, esa es una de las formas. Siguiente, no se autocensure mentalmente. ¿Quién de nosotros no tiene problemas de censura mental? No, hacer así, no, ya va. ¿Cómo vas a hacer eso así? Ah, ya va, déjame ver para ver. Ay, sí, tenés razón, era así. Entonces, no es que el procedimiento para resolver el problema sea complicado, es simplemente que es otro procedimiento al cual ustedes no están familiarizados, pero tienen que familiarizarse, porque puede ser la solución mejor al problema. Entonces, no, que eso no es así porque es demasiado complejo hacer eso así. Y uno dice que, bueno, puede ser demasiado complejo, pero es la solución más apropiada. Siguiente, lluvia de ideas. Bueno, si ustedes están bloqueados o no tienen la menor idea de cómo resolver algo, pidan ayuda a sus amigos. El trabajo del ingeniero no es un trabajo que está él solo, ¿cierto? Está siempre acompañado de otras personas. ¿Y por qué creen que es así? Bueno, porque uno no lo puede saber todo. A veces las mejores ideas vienen de cuando uno está trancado, las mejores ideas vienen de una fuente que ustedes no saben. Puede ser no sé si vieron la película esa en donde el conserje de la universidad, ¿cómo se llama? El bedel, el que limpiaba los salones, era un carajo que le gustaba mucho la matemática y empezó a estudiar, no en la universidad, sino debido a su trabajo, porque él no tenía dinero para asistir a la universidad, y en la facultad de matemáticas se metía a limpiar, entre comillas, los salones, y ahí, hecho el loco, oía su clase. Y resulta que fue uno de los mejores matemáticos que salieron de esa universidad y ni siquiera se graduó. Bueno, no sé si se graduó, probablemente sí le dieron un título honorario. Se llama The Good Will Hunting. Bueno, adelante. Bueno, entonces las mejores ideas pueden venir de fuentes en donde ustedes no se los esperan, ¿cierto? Entonces siempre tengan en cuenta una lluvia de ideas, es decir, buscar ideas, buscar información, buscar métodos alternativos y a veces se tiene éxito, a veces no. Siguiente, genere alternativas, es decir, uno normalmente no se queda en una sola forma de resolver un problema, o sea, hay muchas formas para resolver un problema y hay alternativas, y uno, eso es lo que se espera. Cuando uno recibe a un cliente, el cliente espera que le presentes un proyecto, pero ¿será ese el único proyecto? Pues no necesariamente.
¿cierto? Hay muchas alternativas. Por ejemplo, para construir un edificio, eh, si tengo un terreno grande, puedo construir un edificio de 20 pisos. O, perdón, si tengo un terreno relativamente pequeño, puedo construir un edificio de 20 pisos. Si tengo un terreno relativamente más grande, puedo construir dos edificios de 10. Si tengo un terreno aún más grande, puedo construir cuatro edificios de 5 pisos. Cada alternativa tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto cuesta la instalación y el mantenimiento de un ascensor? Un ojo de la cara. Entonces, resulta que las regulaciones venezolanas dicen que todo edificio de más de 5 pisos debe tener necesariamente un ascensor. Entonces, un edificio de 20 pisos, solamente en costos para ascensores y esas cosas, es súper caro. Un edificio de 10 pisos no necesariamente tan caro, dos edificios de 10 pisos. Pero cuatro edificios de 5 pisos no necesitan ascensor. Estoy dentro de las normas y regulaciones de las leyes en Venezuela. Si construyo cuatro edificios de 5 pisos, no necesito instalar en ninguno un ascensor. Entonces me ahorra todos esos costos. Bonita solución. Entonces, genere alguna alternativa. Usted puede decir a su cliente todo eso que yo le acabo de decir. Si usted puede decidir construir edificios de 20 pisos, pero los costos en ascensores van a ser así. En los edificios de 10 pisos también van a tener un costo en ascensor, pero más pequeño. No necesito ascensor de carga, no necesito un freno de emergencia que sea demasiado costoso, etcétera, etcétera. Y si decide construir 5 edificios perdón, 4 edificios de 5 pisos, no necesita instalar ascensor en ninguna parte. Entonces, el cliente decidirá qué diablos es lo que necesita o qué es lo que va a hacer. Siguiente, realice experimentos realice experimentos mentales, es decir, imagine en su cabeza todo el proceso o el procedimiento para llegar a una determinada solución y seleccione las opciones que a usted le parezcan más adecuadas. Ya va, ya va. ¡Ayús! ¡Ayús! Vale. Siguiente. Restricción. Paso 3. Considere restricciones. Veamos la tabla de la izquierda. ¿Qué clase de restricciones estamos sujetos? Leyes, disposiciones y reglamentos. Por supuesto, todos estamos sometidos a las leyes de Venezuela. No solamente a las leyes de Venezuela, a las leyes naturales, la constitución, las leyes venezolanas, la ley de la física. Seguridad. Todo proyecto requiere, por supuesto, tomar en cuenta la parte de seguridad personal, seguridad ambiental y también la seguridad en contra de daños, por ejemplo, robos de materiales, robos de productos y también, bueno, aquí en Venezuela no necesariamente eso tiene que ser cierto, en muchas otras partes también en contra de algún ataque predeterminado, un ataque determinado para dañar las instalaciones. Nosotros no tenemos esos problemas en Venezuela, pero imagínense que ustedes están, qué sé yo, en Israel, que desde acá rato viene y recibe un bombazo, entonces van a construir una planta cerca de la frontera en donde pueden recibir un bombazo, un cohete o algo así. No, verdad, no necesariamente eso tiene que ser bueno. Normalmente aquí lo único que nosotros deberemos considerar en términos de seguridad es que no sé, construimos una planta, tenemos que poner una cerca para que los chivos que están del lado de la granja no vengan y mordisqueen los cables eléctricos de la bomba o los controladores. Más o menos eso es lo mismo. O, por ejemplo, que no vengan los choros que viven en el otro barrio de por allá, se metan en la planta a robarnos las tuberías de cobre, a robarnos los dispositivos de control, las termocuplas, los, los transmisores de datos a la sala de control, etcétera, etcétera. Eso es la única clase de seguridad que nosotros deberíamos considerar y no, por ejemplo, que nos caiga un misil dentro de la planta. No, eso no.
Siguiente, costos. Por supuesto que, como dice el dicho, por la plata baila el mono, ¿cierto? Entonces, las alternativas o restricciones están también con respecto a los costos. Muchas alternativas. Yo no quiero que mi proyecto se pase de $1.000.000, por ejemplo. Uy, $1.000.000. Ustedes dicen que es mucho dinero. Para una persona es mucho dinero. Pero para un proyecto o planta o construcción no necesariamente tiene que ser mucho dinero. Entonces, no puedes diseñar proyectos muy bonitos, pero olvídate de los grifos dorados del hotel Al Araj en Dubai. Eso no puede estar hecho de oro, ¿verdad? Olvídate de las camas full king size y del, ¿cómo se llama? Es de la decoración de las áreas según el concepto de las mil y una noches, a todo trapo, a todo lujo, con persianas y ventanas con cortinas de seda, etcétera, etcétera. No, costos, plain costs, costos básicos, lo mínimo indispensable para garantizar la productividad del proyecto. Pero, por supuesto que el cliente siempre tiene la razón. Tú puedes diseñar algo muy austero, minimalista, si se quiere, por ejemplo, y resulta que el cliente, contrató a una empresa de decoración de interiores para remodelar las oficinas porque le pareció que eran demasiado. Pero eso ya no es problema tuyo, ¿cierto? Entonces tú lograste lo que te propusiste, que era diseñar todo lo normal. Ahora, si tu diseño lo alteró, otra persona, bueno, se mejoró y ya. Siguiente, necesidades de energía. Bueno, lo que ya habíamos visto. Una planta, ¿qué necesita? Normal, una planta industrial. Necesita materia prima, ¿cierto? Necesita, muchas veces necesita agua, necesita insumos eléctricos, es decir, un suministro para generar potencia, porque si no, nada se va a mover en esa planta si no hay electricidad. Y también, bueno, a veces necesita cosas alternativas como agua de enfriamiento, vapor de la caldera y también algo muy importante, necesita comunicación. O sea, por lo menos instalar líneas telefónicas o de cable de internet, ¿sí? Porque, ¿qué diablos una planta sin internet? Bueno, no es que sea aburrido, obviamente sí es aburrido, pero hay muchas cosas que uno puede estar monitoreando online. Ustedes saben que cuando vean controles, en la parte de controles automáticos, muchos de estos instrumentos se conectan vía una Ethernet a un sistema de control centralizado que puede estar en la planta o puede que no esté en la planta. Entonces, obviamente debe haber una conexión o link a internet y eso resulta que es una necesidad. Entonces, necesidades de energía y otras características son muy importantes a la hora de ver la restricción. Donde hay una conexión a internet en el medio de la nada, no sé. Reputación. Una de las cosas también muy importantes a la hora de ver las restricciones es que esto no vaya a dañar la reputación, no solamente de la ingeniera que diseñó la planta, sino también de la compañía de ingeniería que la construyó. Si están tratando de montar una planta, no, asegúrense de que esa planta no vaya a estar en un parque nacional o en una zona protegida o qué sé yo, en una zona en donde se empolla la gaviota morada. No, 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 no. Esa clase de cosas son cosas que a uno se le pasa de la mente, pero después pueden trastocar todo el proyecto, se puede cancelar inclusive el proyecto, si no, y tendrás unos grandes costos de relocalización. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tengan esa parte de las restricciones, cuando estén viendo esto de las restricciones. La reputación es importante. Siguiente, respeto a las costumbres. Ok, tú puedes poner una planta en un sitio o tratar de poner esa planta en un sitio y después resulta que la pusiste, el proyecto está localizado justo al lado de un cementerio indio tradicional que tiene, no sé, 500 años. Es un sitio arqueológico, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y preguntarse, estas personas que están habitando cerca, a favor, en contra, estamos violando algunas de sus costumbres tradicionales, puede esto hacer algún problema o inconveniente en el futuro, todo eso. Siguiente.
facilidades de mantenimiento muy buenas. Para producir un efectivo mantenimiento se requieren insumos, por ejemplo, agua, algunas partes, agua para limpiar, algunas partes o equipos deben ser normalmente engrasados, ajustados, aceitados, calibrados, etcétera, etcétera. ¿Tengo yo acceso en lo posible a todas estas clases de cosas? Bueno, veremos. Confiabilidad. ¿Es confiable una planta? ¿Cómo sé si una planta es confiable? Una planta es confiable en tanto la producción de la planta pueda ser entregada a tiempo, en las cantidades requeridas y con la calidad requerida. Eso es simplemente la parte de confiabilidad. ¿Cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una planta de helados y está en el Amazonas, ¿a quién le voy a vender los helados? A los indios. No, necesariamente los indios no comen helados. Voy a vender los helados en la ciudad. Entonces, ¿cuánto me costaría o cuánto sería mi planta confiable si no puedo entregar mis helados en la ciudad a tiempo? No, a tiempo no, porque está muy lejos, ¿cierto? Con la calidad llegan los helados todos derretidos. No puede ser. Tengo que entonces mantener un transporte refrigerado y eso obviamente es costoso. Y por supuesto en la cantidad que se me requirió. No puedo entregar 5 helados, ¿cierto? Tengo que entregar 5.000, 10.000 heladitos. Entonces todo eso tiene que estar involucrado en el proceso de restricciones a la hora de tratar de resolver esos problemas. Y en la columna de al lado dice efectos sobre el ambiente, muy importante, ya ustedes saben que eso es súper importante. Depreciación o degradación, si han visto economía, saben qué es lo que es la depreciación. La depreciación es la pérdida monetaria del valor de un activo con el tiempo. Y todos sufren depreciación, sí, todos sufrimos. Nosotros, yo también sufro mi depreciación de vez en cuando. Y, por ejemplo, instalar una planta hoy, con la tecnología de hoy, en 50 años, eso no vale no vale nada. Habrá nuevos equipos, nuevos procesos, nuevos procedimientos, inclusive nuevas materias primas, o inclusive la materia prima que uso hoy para nada se usará en el futuro. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que los pesticidas de hace 20 o 30 años hoy en día iban a estar prohibidos completamente por la legislación ambiental? No se pueden usar esta clase de pesticidas que se utilizaban en el año 2000 y antes del año 2000 porque ahora se sabe que son considerados potencialmente carcinógenos. Entonces, las plantas que producen esa clase de productos químicos ya no, obviamente no se fabrican más o se fabricarán en pequeña escala. Y yo no sé, para otros usos aparte de eso. Siguiente, ciclo de vida. Todo proyecto tiene un inicio, un periodo productivo y un final de proyecto. Normalmente el final de proyecto es cuando la inversión, eso lo va a ver en economía si es que no han visto economía todavía. La inversión inicial y además de todos los costos se pagan y además de eso genera una ganancia económica para la persona dueña del proyecto. Ese proyecto normalmente para una planta son como unos entre 50 y 100 años. Para, por ejemplo, la refinería en Venezuela se instalaron en el año 1920, o sea que ya tienen 100 años. Y originalmente se habían estimado en unos 70 años, o sea que ya estamos como en el periodo de vida residual y por eso es que hay falta de mantenimiento. Si a uno le da un mantenimiento, una reposición de algunos equipos viejos por nuevos, equipos dañados por otros equipos más eficientes, entonces el proyecto puede extender o alargar la vida útil del ciclo de vida de su proyecto, pero todo eso tiene que ser, ojo, pensado durante las restricciones. Funcionamiento correcto y sin dilación. Ya habíamos hablado parte de eso, de la planta tiene que funcionar de una forma buena, bonita, barata y en tiempo. Calidad del producto, obviamente hay restricciones con respecto a la calidad del producto. No voy a fabricar un producto chimbo solamente porque no tomé en cuenta algunas restricciones ambientales. Incertidumbre respecto a los datos, equipos, entorno, etcétera. Siempre tenemos obviamente una parte de la incertidumbre que no podemos corregir, pero la que podemos corregir, entonces sí tendríamos que tomarla en cuenta. Ambigüedades. ¿Está el producto dentro de las especificaciones? ¿Sí o no? Eso probablemente sea ambiguo.
Eso está pasando hoy en día con algunos productos agrícolas que se están vendiendo en Europa. Ustedes saben que ahorita hay un conflicto con Ucrania muy feo. Pues Ucrania está en guerra, ¿cierto? Entonces, los productos agrícolas de Ucrania, llámese el trigo, la cebada, el sorgo, la soya, no puede salir por exportado por mar, porque obviamente hay problemas con la guerra con Rusia, entonces los barcos no pueden salir de Ucrania por mar, están saliendo por tierra a través de Europa. Pero, ¿qué pasa? Que resulta que las regulaciones ambientales y de calidad de productos comestibles son diferentes en Ucrania que en Europa. Entonces, en Europa dicen, no, los productos en Ucrania están contaminados con algunos productos pesticidas. Entonces, no pueden circular por Europa maíz, sorgo, trigo, con trazas de un pesticida X. No, no los dejan pasar. No pueden tampoco circular productos como carne, pollo, puerco, etcétera, porque tienen altas concentraciones de ciertos productos como hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera, que es producto normalmente que se utiliza en ciertos sitios, pero están prohibidos en la Unión Europea. Entonces, eso es complicado, porque entonces uno tendría que hacerse como de la vista gorda y no ver y dejar pasar esos productos, aunque tú sabes que esté violando la ley. Eso es una ambigüedad. Entonces, viola la ley, pero igualito pasa porque no es tuyo. Ah, no, el problema es de otra persona. El problema es de que compre estos productos, aunque circulen por el patio de tu casa. Si tú sabes que hay algo malo aquí, vas a dejar que, por ejemplo, estás en el patio de tu casa y dejas que un choro pase por allí, por el patio de tu casa, porque tú sabes que a ti no te va a hacer nada y tú sabes que la policía lo está persiguiendo. ¿Te vas a quedar ahí sin hacer nada? Entonces, perdón, pero eso es ambiguo. Y por último, factores culturales. Los factores culturales a veces tienen unas grandes restricciones. Por ejemplo, ¿vas tú a poner una planta de procesamiento de puerco en un país judío o musulmán, sabiendo que los musulmanes y los judíos no comen carne de puerco? ¿A quién diablos se lo vas a vender? Tienes que instalar una fábrica de productos kosher. Kosher son productos que son aptos para el consumo de esta clase de personas, que no comen animales de pezuña, puerco, ni nada de eso, ni productos de puerco. Entonces, obviamente que es una clase de, como que lógica, ¿no? Cierto, tomar en cuenta factores culturales a la hora de lidiar con esta clase de problemas. Cuarta estrategia, cuarto paso en la estrategia, ejecutar la resolución del problema. Bien, esto es lo más simple, esto es simplemente ir al grano y hacerlo. En el cuadro de la izquierda dice, escriba los pasos del plan o estrategia de solución. Bueno, ya los tienes escritos, ¿no? Ya los tienes aprobados y todo. Segundo, o siguiente, ponga en práctica la solución. Siguiente, trabaje hacia adelante hasta atascarse. Y se van a atascar porque una solución, aunque sea aprobada, pudiese encontrar ciertamente un punto en donde me atasqué, no puedo seguir. Hacia adelante. Siguiente paso, trabaje hacia atrás hasta atascarse. Entonces, la mejor forma de salir de un sitio donde uno está empantanado es avanzar. Cuando no puedas avanzar, retrocede. Y cuando ya no puedas retroceder, sigue avanzando. Y así sucesivamente. Así, poco a poco, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, seguramente vas a salir del pantano rápidamente. Siguiente, adivine la solución y trate de verificarla. Ya eso habíamos hablado. En el cuadro rosado dice, asigne prioridades. Una de las cosas en las que muchas veces fallamos es que todo lo queremos hacer nosotros. Pues no, hay que asignar o delegar responsabilidades y asignar prioridades. Bueno, primero vamos a resolver este problema, después vamos a resolver este otro problema que tiene relación pero no es tan prioritario como el primero, y así sucesivamente. Siguiente, relájese cuando esté atorado. Muy importante a la hora de un examen, si estás atorado,
respira, trata de relajarte, deja de pensar en esas vainas. Trata de, no sé, pensar en algo agradable, no sé qué más, quita tu mente del problema y después de unos minutos, vuelve a ver el mismo problema con otros ojos, a ver, seguramente vas a tener una nueva perspectiva. No estoy seguro de si lo vas a resolver o no, es simplemente una estrategia. Siguiente, repase las fases anteriores si es necesario, o sea, vaya para atrás, para adelante y para atrás. Siguiente, tome decisiones. Una de las cosas muy importantes es que uno tiene que tener seguridad y tomar una decisión. ¿Por qué? Uno se atora en lo siguiente: ay, no sé cuál quiero, será el negro, será el rojo, será el verde, será el blanco. Que no me decido cuál será el color que me gusta más, es el azul y no hay por aquí. Entonces, no, entre el verde, no sigan pensando en nada como esa. Tome decisiones seguras, que sea preciso y conciso, ¿cierto? Ya uno con varias alternativas posibles, tome una, váyase por la que más le guste, pero no pierda el tiempo en cuestiones que cualquiera de las decisiones que tome sería igual. Finalmente, seleccione la mejor opción. La mejor opción es la opción que uno debería seleccionar. ¿Cuál es la mejor opción? La que tomaste. La que tomaste es la mejor opción. Y no hay más nada que decir al respecto. El quinto paso es la parte de evaluar. En el cuadro de la izquierda dice: ¿cómo debe evaluarse el trabajo? El trabajo debe evaluarse según el criterio suyo, de su conciencia personal: hice el mejor trabajo posible, y del cliente que te mandó a hacer ese trabajo. ¿Está el cliente satisfecho con el trabajo que hiciste? Vamos a ver. Siguiente, seleccione criterios válidos. No seleccione el criterio o la calidad de su trabajo de acuerdo al color, ¿cierto? Si yo soy zapatero y hago buenos zapatos, ¿qué importa de que sean negros o que sean marrones? Si el único tipo de cuero que había en la tienda en ese momento era un cuero azul oscuro, ¿qué importa que mis zapatos sean azul oscuro? ¿Qué importa si mis zapatos tienen un lado blanco y un lado negro? O un lado rojo y un lado azul. Era el único cuero que tenía yo, entonces lo cosí así en parches. Le puse un poquito de un parche de un lado rojo y un poquito de un parche de un lado. Si es un buen zapato, alguien lo va a comprar. Entonces, el color es un criterio válido, no necesariamente tiene que ser un criterio válido. El zapato es bueno. Es feo o es, no sé, tal vez no se puede usar todos los días para una fiesta con ellos, pero te van a durar, son buenos zapatos. Siguiente, ¿son razonables las magnitudes de la solución? Puede que no. Puede que tú, por ejemplo, encontraste una solución, pero la solución es que, en el ejemplo de los edificios, si tienes 5 pisos, decidiste, o la solución que se encontró fue poner ascensores en todos los edificios. Porque era edificio para discapacitados o alguna otra razón, porque requiere necesariamente que tenga ascensores. Entonces, razonables las magnitudes, tal vez no. Tal vez no, y entonces la mejor solución hubiese sido la solución original de construir un edificio de 20 pisos. Porque igualito te ibas a llevar un montón de plata en ascensores. Entonces, tienes que ver las magnitudes, ¿cierto? Son grandes, son pequeñas, son aceptables, son inaceptables, los costos son buenos, los costos son malos, etcétera. Siguiente. ¿Qué errores se cometieron y por qué? Bueno, al final del proyecto tal vez uno tenga mucho más claro por qué y dónde me equivoqué en la parte de este proyecto, ¿verdad? Pero normalmente durante el proceso de diseño y estas cosas, esto no es tan claro o es ambiguo. Realice un análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Un análisis de sensibilidad es cambiar. Si yo tengo 4 o 5 variables que son críticas en mi sistema, cambio una y no la cambio de forma brusca. Cambio una y es solo una pequeñita parte y veo cómo me afecta el resultado en ese pequeño cambio. Por ejemplo, en el caso de las plantas químicas, ellas tienen 1000, 2000 variables que ver. Pero, por ejemplo, en la columna de destilación, y tengo en la columna de destilación la temperatura en el fondo.
de la columna es, qué sé yo, 150 grados centígrados. Y eso me da un resultado, ¿cierto? Sea bueno, sea malo, independiente, eso me da un resultado. Si la temperatura es 150 grados, ¿cuál sería un análisis de sensibilidad allí? Seleccionar esa variable y cambiar la temperatura más y menos. De 150 la pongo en 155, ¿cómo me afecta el resultado? La pongo en 160, ¿cómo me afecta el resultado? Y así voy viendo una tendencia al incremento, pero también puedo ver una tendencia a la disminución. Está en 150, la pongo en 145, a ver qué pasa. La pongo en 140, a ver qué pasa. Eso es un análisis de sensibilidad. De las múltiples variables que tengo, selecciono una variable y voy cambiando en pequeñas cantidades y voy determinando su efecto sobre el comportamiento global o las variables más importantes de salida de mi proceso. Y eso es una forma de evaluar si lo que estoy haciendo está bien o no está bien, o si de la solución a la que yo llegué no necesariamente sea la mejor. En el cuadro rosa dice, ¿tuvo la solución la exactitud suficiente? Eso tiene que ver también con qué tanto es la exactitud que me permito en, eh, en el proyecto. Siguiente. Se obtuvo la solución en un tiempo razonable. Normalmente todos tenemos un límite de tiempo, ¿cierto? Pero yo terminé antes, es un tiempo razonable. Yo terminé después o necesito más tiempo, puedo pedir una extensión del tiempo. A veces puedo pedir una extensión del tiempo, otras veces no. Si estoy en un examen tengo 3 horas y ya. Siguiente. ¿Está usted satisfecho con la solución? A veces estoy satisfecho, a veces no. Y si estoy satisfecho, ¿está mi cliente satisfecho con la solución que yo encontré para él? Tal vez sí, tal vez no. Por ejemplo, yo encontré, como ya había dicho antes, una solución para las oficinas, para el sistema de oficinas, pero la decoración interna es absolutamente dependiendo del cliente. Entonces eso quiere decir que mi cliente no estaba satisfecho con la solución que yo le di minimalista. Entonces él tomó las riendas de ese proyecto en particular en sus propias manos. Siguiente. ¿Cuáles estrategias de resolución funcionaron y cuáles no? Hay estrategias que no funcionan, por supuesto, o no funcionan de la forma adecuada como si funcionan otras estrategias. Repito, cada quien tiene su forma favorita de hallar la solución de un problema. O sea, como dice el dicho, cada quien haga un saco con sus problemas y se mete en él. Finalmente podría haber sido más efectivo tal vez. Había una forma de medir la efectividad. La efectividad puede ser de varias formas. Por ejemplo, de recursos. ¿Pude haber hecho eso mismo con menos dinero? Puede ser. Lo pude haber ahorrado costos. O de tiempo. ¿Pude haber hecho el mismo proyecto en menos tiempo? Puede ser. Dependiendo de cómo uno visualice el concepto de efectividad. Un resumen de las estrategias. ¿Cómo aplicamos estas estrategias? Primero, primer paso, leemos el problema. Eso es súper importante, sobre todo a la hora de resolver el examen. Leemos el problema y trataremos de entender todo. Siguiente, analizar y tratar de entender el problema. Repasar y anotar las características clave. Dibujar un diagrama de flujo y de variables. Muy importante el dibujo, ¿eh? En los problemas de balance es súper importante el dibujo. Expresar cuál es el problema, los objetivos. Introducir los datos conocidos en el diagrama. Introducir en el diagrama símbolos para datos desconocidos. Ajá, muy importante. En un diagrama tal vez uno no pueda reconocer leyendo qué es exactamente lo que nos están preguntando, pero si hacemos un diagrama y ponemos los símbolos y vemos que esos símbolos no tienen datos, entonces es obviamente eso lo que me están preguntando. Introducir en el diagrama símbolos para datos desconocidos. Okay. Hacer una lista de leyes físicas y principios pertinentes. En balance de materiales tenemos balance global, balance por componentes, balance de energía, leyes físico-químicas, relaciones de composición, etcétera, etcétera. Tenemos toda una lista que podemos verificar después. Emplear una notación apropiada. A veces es confuso o uno lo confunde la notación que se aplica aquí, entonces porque llama A, B, C, a múltiples cosas y a veces ni siquiera entiendo yo lo que ustedes escriben en los exámenes. Entonces
mantener una notación consistente es una buena práctica. Fijar el sistema. Normalmente los problemas de balance, el sistema ya está fijo. Si es un reactor, es un reactor, lo que entra igual lo que sale, etcétera. Pero otras veces tenemos problemas que no necesariamente tenemos claro de qué se trata la cosa, o es un problema muy complicado, y para resolver el problema complicado, de nuevo tenemos que dividirlo en pequeños problemas, y cada uno de esos problemas tendrá un marco fijo de referencia. Hacer una lista de suposiciones y condiciones inferidas, es decir, cuáles son los datos que me están dando, qué es lo que estoy suponiendo, qué es lo que estoy asumiendo y dónde lo estoy haciendo. Muy importante, porque a veces empezamos a suponer cosas y a asumir cosas que no debemos, o no lo hacemos y sí debemos. Localizar la información faltante es muy importante y es súper útil para la vida del ingeniero, cualquiera que esto sea, saber identificar cuál es la información que nos falta. Si ustedes no saben la información que les falta, no pueden resolver los problemas adecuadamente, porque esa es precisamente una de las preguntas. ¿Cuál es este dato que me están pidiendo? Y escoger una base de cálculo. Lo de la base de cálculo lo tenemos claro porque de eso hicimos problemas anteriormente. Sigo el siguiente bloque, dice el bloque rosado: plantear la estrategia de resolución de problemas e identificar el tipo de problema. Si ustedes ya han visto un tipo de problemas similares en libros o han hecho ejercicios de este tipo de problemas, seguramente la resolución va a ser muy sencilla. Vaya a alfa. Y obviamente el alfa te lleva aquí. Luego de que ya planteaste la fórmula para resolver el problema, ese tipo de problema en la casilla azul, tipo de problema estándar o desconocido. Si es estándar, no. Si no es estándar, vaya a la casilla de arriba, la verde. Fíjense que ahí dice la letra no y tiene una flecha que me lleva a la verde de arriba. En la verde de arriba dice: ¿es posible convertir el problema en un problema tipo estándar? De nuevo es una casilla de decisión, sí o no. Si es sí, si es posible convertir un problema no estándar en uno estándar, por favor hágalo. Entonces el problema no estándar se convierte en un problema estándar y regresa a la casilla azul, en donde dice: ¿es el tipo de problema estándar? Ahora la respuesta es sí. Y cuando dice sí, lleva a la casilla de color rojo ladrillo, rojo, no sé qué rojo es. Seleccionar una estrategia. Cuando ya usted sabe que el problema tiene una solución estándar, puede escoger las posibles estrategias para solucionar este tipo de problema estándar. Ahora, alternativamente, en la casilla verde de arriba, no es posible. ¿Es posible convertir el problema en un tipo estándar? La respuesta es no. Si la respuesta es no, entonces me lleva a la casilla anaranjada, ¿cierto? Hay que generar formas alternativas para resolver el problema. Repasar otras relaciones y principios clave, hacer hipótesis, visualizar, a veces es difícil hacer eso. Dividir el problema en subproblemas más simples, simplificar, aproximar, eliminar las alternativas que sean demasiado costosas o que no permitan alcanzar los objetivos. Y luego de hacer eso, diseñar una nueva estrategia, hacer una lista de los pasos de esas estrategias. Ok, la casilla rosada es diseñar una estrategia, pero la casilla roja de arriba era seleccionar una estrategia. En cualquiera de los dos casos, si ya la estrategia existía y la seleccionaste, o si la estrategia no existía y tú la diseñaste, ya tienes una estrategia. Las dos celdas te llevan a la misma casilla, que es la amarilla, que está resaltado. En la casilla amarilla dice ejecutar la estrategia. Verificar cada paso para eliminar equivocaciones. Y luego de ejecutar la estrategia, eso te lleva finalmente a la casilla verde que dice obtener y verificar la respuesta. ¿Tiene magnitud razonable?
interpretar los resultados y a la interpretación dice satisface las suposiciones y las restricciones. Si todo eso es sí, ya terminaste de resolver el problema, lo que quería demostrar. Finalmente les dejo una pequeña tarea. El diagrama de flujo que vimos en las diapositivas anteriores, pudieran aplicarlo para resolver este pequeño problema planteado. Dice, bueno, como ilustración del enfoque GATE, examinemos la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el número máximo de rectángulos distintos que es posible construir con 12 fichas cuadradas usando todas las fichas en cada rectángulo? Entonces, ese problema se lo voy a dejar. Voy a terminar la clase aquí. Se lo voy a dejar como referencia. Cualquiera, cuando tengan alguna Duda. respuesta, ajá, dime, Lorena. Que si tenemos alguna duda podemos consultar. Sí, la idea es que apliquen la estrategia de resolución de problemas aquí, empezando con leer el problema y tratar de entender qué es exactamente lo que se pide o cuál es el problema, ¿cierto? Entonces, de nuevo, yo sugiero que vean el diagrama de flujo que se expone y vean las estrategias que habíamos visto anteriormente para los 5 pasos. Y cuando tengan una respuesta de esto, me la hacen llegar. Por supuesto, esto va a tener una nota una nota adicional. Esto es un problema optativo, o sea que si lo quieren resolver, perfecto, porque yo voy a tomar en cuenta para aumentar la nota final en la materia. Finalmente, algunas citas. Nosotros habíamos empezado por citas. Linus Pauling, ¿ustedes se acuerdan del problema de exclusión de Pauling? El famoso químico físico de los años del siglo XX. Dice, para tener una buena idea hay que tener muchas ideas. Entonces, si tú tienes muchas ideas, una de esas puede ser buena. Y viceversa, si solamente tienes una idea, esa no necesariamente tiene que ser buena. Puedes analizar múltiples formas y múltiples ideas para tener una buena o que valga la pena. O sea, el ser humano tiene una imaginación demasiado activa y muchas de esas ideas son completamente absurdas o irrealizables. Y también de Sir Arthur Conan Doyle, del libro Tratado Naval, que es una novela de Sherlock Holmes, le dicen a Sherlock Holmes, ¿ve usted alguna pista? Dice Sherlock Holmes, me ha proporcionado usted 7, pero naturalmente deberé probarlas antes de poder decidir si sirven de algo. Y luego le responde, ¿seguramente sospecha de alguien? Dice, sospecho de mí mismo, dice Sherlock Holmes. ¿Cómo? Dice, sospecho que estoy haciendo conclusiones con demasiada premura. O sea, fíjense cómo era el tipo el Sherlock Holmes, ¿verdad? Como un ingeniero, como un científico, ¿cierto? Primero, antes de sacar cualquier conclusión, debería usar un método para hacer lo que hacía mejor él, investigar cosas. Y para hacer investigaciones o para hacer el proyecto uno debería plantearse varias cosas, ¿verdad? Empezando con entender cuál era el problema. Segundo, plantearse algunos objetivos. Tercero, proporcionar alternativas viables. Cuarto, verificar que todas las alternativas verificar si eran plausibles o si no llevaba al problema original. Y 5, evaluar si de verdad la solución que encontró era la verdadera solución. Yo creo que eso es razonable y todos podríamos tratar de hacer esto con los problemas, específicamente de balance, pero cualquier otro puede servir. Bien, son las 11:51. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar de presentar la clase, estuvo un poquito larga. ¿Alguna pregunta? Les voy a dejar entonces el material de apoyo en PDF, se los envío por WhatsApp en PDF para que tengan el problema propuesto. ¿Preguntas? ¿No? No, profe, está bien. Sí, profe. Nos vamos.
Que pasen todos ustedes entonces un feliz tarde, feliz miércoles y nos vemos el sábado. Igual, profe, feliz tarde. Profe, John. Nos vemos el sábado a las 10. Ok.